Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a su programa de Lumen Gentium en TVK. Estamos agradecidas y agradecidos con Dios de poder unirnos una vez más en este espacio, en esta oportunidad, para conversar sobre lo que se está realizando desde la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana REMAN en el marco del Día de la Tierra que recientemente se conmemoró. Y precisamente para conversar de esto y de los planteamientos que se están haciendo desde esta red de la Iglesia, que aglutina, que genera acciones desde instituciones de la Iglesia, pero que también participan además otras instituciones que no son propiamente de Iglesia, pero que son afines a los principios del cuidado de la casa común, del cuidado de la creación de Dios, e inspirados, por supuesto, por todos los fundamentos de la Iglesia, como la Laudato Si, que nos diera el Papa Francisco hace algunos años. Para conversar en torno a esto tenemos un invitado especial. Él es Julio Martínez, él es técnico jurídico de la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador. A él le damos la más cordial de las bienvenidas. Julio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, Ilse, por la invitación, y un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de este espacio. Julio, vamos a aprovechar los pocos minutos que tenemos y vamos a entrar en materia. El Día de la Tierra. ¿Por qué es importante conmemorar este día y cuál es el fundamento de este día? Claro, este día pues tiene un contenido histórico muy importante. Pudiera parecer que este día fue pensado desde hace poco tiempo, pero realmente es una conmemoración que se pensó desde 1970, que nace en una iniciativa de ambientalistas estadounidenses, ¿no? Hasta el 2009 es que se internacionaliza esta fecha a través de las Naciones Unidas y que se celebra año con año, con el objetivo de poder justamente visibilizar todas estas problemáticas ambientales que nosotros vemos hoy en día, como la deforestación, la escasez del agua y otros elementos que afectan a muchos países en el mundo y lógicamente también a nuestro país. El Día Mundial de la Tierra se conmemora, pues, como dice Día Mundial, en todas partes, ¿verdad? Aquí en nuestro país, diferentes instancias han hecho acciones concretas, ¿verdad? Pero también la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, entiendo que dio a conocer un comunicado en el que planteaba algunas cosas importantes que le solicitan a las autoridades de nuestro país como para que mejoren las condiciones ambientales, que son bastante, digamos, negativas, lamentablemente, las condiciones de nuestra casa común aquí en el país, Juli. Claro, desde la Red Eclesial, que obviamente es una iniciativa que no solo está en el país, sino que también es una iniciativa que surge a nivel regional, se realizan muchos esfuerzos de parte de instituciones no solo eclesiales, sino que también, como usted bien lo decía, de sociedad civil, que históricamente han luchado por temas específicos como el tema de la deforestación, el tema del derecho humano al agua en su mayoría. En este comunicado, justamente en conmemoración del Día de la Tierra, se platican muchos temas que son preocupantes en nuestro país, que justamente nos han llevado a un punto de entender que en el país sufrimos una situación de estrés hídrico, sufrimos una situación de deforestación que lo sentimos digamos, en síntomas así muy grandes como pequeños, desde el clima hasta las inundaciones, que bueno, y que se acerca la época de lluvia, pues lo vamos a ver. Justamente en esa preocupación es que se señalan situaciones o casos que se están viviendo en la coyuntura de nuestro país, como por ejemplo la construcción de la mina Cerro Blanco, en el caso del proyecto Valle del Ángel, que son proyectos, en el caso del primero minero, en el caso del segundo es un proyecto habitacional, que consideran al medio ambiente no como un sujeto, sino que como un recurso que se puede explotar y que no se ha considerado que en algún momento se puede terminar, se puede acabar. Y eso justamente riñe en contra de uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que habla del destino universal de los bienes. Pensamos, digamos, los recursos naturales como el agua, los árboles, la alimentación, las plantas,
como un recurso que nunca se va a acabar, pero realmente es un recurso muy limitado, del cual, si bien es cierto, no hemos tenido necesidad quizás inmediata en años anteriores, pero poco a poco, conforme van pasando los años, vamos identificando que justamente esas cosas, esos elementos empiezan a escasear. Y justamente si ya nos está afectando a nosotros, no imaginemos cómo va a pasar con las futuras generaciones. Y en esa preocupación es que nosotros apostamos, obviamente a la luz del magisterio de la Iglesia, de la Laudato Si, por un desarrollo sostenible y un desarrollo sustentable, considerando al ambiente, al medio ambiente, a la biodiversidad, no como un recurso únicamente, sino que como un sujeto más, como que hablemos de una persona humana. Y en ese sentido es que parte de nuestro entorno, como parte de nuestro entorno es que le debemos ese cuidado, como cuidar la vida humana misma. De hecho, Julio, ahorita que lo estoy escuchando a usted, se me viene a la mente algo que alguien comentó en una ocasión y decía, si este planeta, dice, desaparecen las abejas, empieza una cadena de destrucción que al paso rápido o lento se va a acabar la vida en el planeta. Pero si desaparecen los seres humanos, dice esta persona, el planeta se restauraría. Entonces me llamó la atención ese comentario, algo duro, pero me hizo pensar que si bien Dios nos hizo, ¿verdad?, como parte también de la creación, ¿verdad? Somos creados por Dios y nos puso como administradores de la creación para que nosotros viviéramos de ella, pero también para que la cuidáramos. Es decir, lo que usted está planteando, la creación de Dios no solo es un recurso, depende también nuestra vida de ella y de la forma en que nosotros nos relacionamos, como dice el Papa Francisco en su Laudato Si, cómo nos relacionamos con esta creación de Dios, también depende de la vida de las otras especies que Dios ha creado, porque nuestras acciones están incidiendo, por ejemplo, en la desaparición de muchas especies vegetales, si hablamos de algunas, ¿verdad? Antes aquí en este país habían árboles de ébano, por ejemplo. Ahora, desde hace siglos ya quizás, no existe el ébano en nuestro país y podemos empezar a hablar de otros tipos de árboles que cada vez van menguando y van desapareciendo. Entonces, en ese sentido, Julio, es importante esto que usted está planteando y que nuestros amigas y amigos, hermanas y hermanos que nos oyen y nos ven, piensen, ¿verdad?, en su proceso de conversión, ¿verdad? ¿Cómo está mi relación con las otras especies vivientes? Pasando, por supuesto, por los otros seres humanos, pero también con el agua, como decía el Francisco de Asís, ¿verdad? San Francisco, el hermano árbol, la hermana agua, la hermana tierra, Julio. Claro, y creo que para este cambio de práctica es muy interesante hacer un pequeño ejercicio. Hay una metodología de la Iglesia belga que habla justamente de la metodología del ver, juzgar y actuar, que de ahí viene su origen. Y justamente primero viéndonos y entendiéndonos como administradores de esta creación, podemos juzgarnos o criticarnos como malos administradores, porque justamente si no fuéramos malos administradores de esta creación, no existieran este tipo de problemáticas. Es más, creo que no existiera la necesidad de que estuviéramos constantemente en estas luchas sobre el tema del agua, sobre el tema de la deforestación. Y en el actuar, pues justamente podemos identificar este cambio de prácticas. Y obviamente, más hoy en día tenemos mucho material, muchos insumos, digamos en diversas áreas, pero en específico de nuestra iglesia, para poder entender esa conversión. Uno de esos materiales específicamente es la Laudato Si del Papa Francisco, que da muchos elementos para nosotros entendernos como parte de esa creación, no sobre esa creación, entendernos como un elemento más y entendernos como prácticas, es decir, prácticas pequeñas y prácticas grandes que pueden generar un cambio integral. Y realmente considerarnos que si no existe un cambio de prácticas integral de nuestra parte con el tema ambiental, podemos llegar a un nivel de insostenibilidad que genere que la vida misma en la Tierra sea insostenible. Y es algo que me llama la atención. Si usted se fija, Ilse, hay gente que tiene mucho dinero, filántropos,
que están repensando el tema de poder viajar hacia otros planetas, se gasta una cantidad de dinero exorbitante en eso, pero ¿por qué no apostarle mejor a este tema? Claro. Al tema de la reforestación de muchos lugares en los cuales es necesario, el tema del agua, que es un recurso que aunque no lo pareciera es un recurso muy limitado, el tema de la alimentación también, que es otro factor que no solo incide en el ambiente, sino que también en la persona misma, y ahí vemos muchas problemáticas, y se refleja mucho el tema de las desigualdades, ¿no? En donde hay lugares en los cuales no existe lo ideal o lo idóneo para que las personas puedan consumir, y en otros lugares hay en exceso, y ahí vemos los problemas de obesidad y otros temas. Entonces realmente es algo que incide directamente en el deterioro de la vida humana. Gracias, Julio. Vamos a quedarnos por acá. En este momento vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Usted está sintonizando TVK con el programa Laudato Si. No, perdón, no es Laudato Si. Es Lumen Gentium. Estamos hablando pues de la importancia de la Laudato Si en esto. Pues, gracias por estar sintonizando TVK. Vamos a regresar en breve con su programa Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Desde muy temprano, en casa con la familia, en la comodidad de tu hogar, a toda hora desde tu dispositivo móvil. TVK, la señal que te transforma. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium en TVK. Estamos conversando con nuestro invitado Julio Martínez, quien es técnico jurídico de la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador. Estamos conversando sobre el tema hacia una verdadera ecología integral, ¿verdad? Que es el planteamiento que la REMAN, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, ha hecho recientemente en el marco del Día Mundial de la Tierra, ¿verdad? En este sentido, nos estaba conversando Julio, ¿verdad?, de diferentes situaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta, y entiendo que la REMAN, ¿verdad?, partiendo de lo que nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, que no existen dos crisis separadas, una social y otra ambiental, sino que es una sola y compleja crisis socioambiental, pues así tenemos que enfocarla. Y ustedes han hecho un pedido a las autoridades correspondientes, ¿verdad?, del país, pero también a la sociedad general. Dentro de eso está lo que decía en el principio, en el programa, velar por el control de la deforestación en nuestro país. Sabemos que nuestro país es uno de los países más deforestados en América Latina, ¿verdad? Entiendo que estamos todavía en el segundo lugar, no estoy tan segura todavía de eso, pero sé que tenemos un alto nivel de deforestación en nuestro país y pareciera que como que no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Claro, y sobre esto quisiera aplicar una frase que quizás no va tanto con el tema ambiental, sino que más bien con el tema psicológico. Pero Martín Baró decía eso, que algo que ha sido dañado en lo social tiene que ser resuelto en lo social. Obviamente, en este caso referido a la psicología. En el caso ambiental es lo mismo, justamente con esa relación. Si bien es cierto, las consecuencias son ambientales, pero han sido dañadas desde el ámbito de nuestra práctica humana, que es en sociedad, lógicamente. Entonces, esa mala práctica en lo social genera un daño en lo social y lógicamente tiene que ser resuelta en lo social, y en esa línea es que se plantean estos 3 puntos, y uno de esos es el tema de la deforestación, y creo que más allá de los datos y de las cifras, es algo muy claro el deterioro que esto ha generado en el ambiente en general del país, y creo que para todos nosotros como el parámetro en el cual nosotros más identificamos este tema es en el tema climático. Nosotros decimos antes, era un poquito más fresquito, decimos, y todo eso. Y realmente eso tiene digamos, un origen. No ha sido que ha sido de la nada, sino que ha sido justamente una de las causas principales, el tema de la deforestación.
Han habido partes en donde ha existido gran contenido digamos, de partes ecológicas, en donde existían muchos bosques y esos temas, y que han sido deforestados en su totalidad. Y creo que conocemos lugares en la parte de los centros comerciales, de la parte por donde está la Avenida Jerusalén, el tema de Valle del Ángel, que justamente se trató de eso también, que no va a generar una consecuencia directa en esos espacios, sino que va a generar una consecuencia directa en las comunidades aledañas a esas partes. En la zona norte aquí de San Salvador, con Valle del Ángel, todos los municipios de Apopa, Nejapa y toda la zona norte de San Salvador, que va a ver reflejada esta deforestación en escasez de agua, lógicamente. Y es un tema muy preocupante porque es algo que es una práctica que no se está erradicando, sino que por el contrario, es una práctica que se sigue realizando a través de proyectos urbanísticos que muchas veces, en estos casos, son insostenibles para las comunidades aledañas. En los estudios de impacto ambiental se visibiliza que en el espacio, es decir, en ese lugar, va a ser sostenible la vida. Van a haber espacios verdes, va a haber el tema del abastecimiento de agua sin ningún problema, pero realmente no se miden a su totalidad las consecuencias directas que estos proyectos van a tener con las comunidades que están a los alrededores, que son al final las principales afectadas y para quienes no hay ningún tipo de respuesta. Lo preocupante y lo que nosotros señalamos en este comunicado es que justamente no se está haciendo nada para erradicar esas prácticas, sino que por el contrario, con la idea de que los proyectos urbanísticos significan progreso para todos, se han realizado este tipo de proyectos y obviamente afectan a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y de ahí viene este planteamiento importante que hace la Iglesia del desarrollo humano sostenible y sustentable, porque obviamente el desarrollo es importante, pero ¿qué tipo de desarrollo es el que queremos si deseamos que haya vida sana, ¿verdad? También, pues, porque nadie dice que las actividades económicas son necesarias también para la vida, pero poner cada cosa en su lugar, ¿verdad? Como decían allá en mi pueblo, no poner la carreta adelante de los bueyes, ¿verdad? Entonces, hacer las cosas como deben de ser. Significa quizás más esfuerzo, significa también un poco más de creatividad, no sé, mayor inversión de pronto, pero a la larga eso va a ser realmente una inversión, porque va a redituar en la vida, en una mejor calidad de vida. Y en ese aspecto, yo sé que también ustedes plantean lo del derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, que lo hemos abordado también en otros momentos, pero me llama la atención poderosamente el tercer punto que ustedes plantean, y es, no digo que el segundo no sea importante, pero me quiero centrar en que es generar procesos de concientización y cultura del cuidado de los bienes comunes, porque siento que se amarra con esto que estamos hablando. Es decir, si queremos que haya un cambio realmente conductual, un cambio de pensamiento y un cambio conductual en cada uno de nosotros, si no se genera ese cambio, tampoco se va a generar estas prácticas que, como usted está señalando muy bien, afectan la vida no solo del ser humano, sino que de todas las especies vivientes en esos ecosistemas, en primer lugar, y posteriormente al resto, ¿verdad? Porque todos estamos entrelazados. Claro, y justamente el comunicado hace ese llamado no solo a las instancias públicas, sino que también, como lo hablábamos al inicio, como parte de esos administradores de la creación, siendo críticos malos administradores, también hemos sido nosotros y lo seguimos siendo. Y en esa práctica es que nosotros proponemos un cambio de mentalidad justamente con el tema ambiental. Tenemos, como repito, muchas herramientas relacionadas al tema de cómo podemos hacerlo, desde dónde podemos iniciar para poder generar un cambio desde lo más pequeño. Y a veces pensamos que, por ejemplo, el tema del reciclaje, el tema de la basura, el tema de utilizar elementos reutilizables como las botellas, las pajillas y otros elementos por el estilo, decimos, es algo mínimo, pero imaginémonos que en eso uno por uno
sigámoslo haciendo o se replica en todos, es algo que realmente va a generar un cambio significativo. Y ese cambio va a ser mucho más significativo que cualquier otro cambio que pueda hacer una instancia pública. Entonces, el llamado primero nosotros individualmente es repensar esa idea de cómo nosotros entendemos a nuestra biodiversidad, a nuestro ambiente, que en términos de desarrollo y en términos de territorio, el ambiente es un sujeto más de nuestro entorno, es decir, como nosotros, no únicamente como un elemento económico, como un elemento de recursos, sino que más bien como un elemento que es parte de nuestra vida. Como un ser vivo, digamos. Exactamente. Porque es vida. Exactamente, y si nosotros lo dejamos de considerar como nuestra vida, es ahí donde empezamos a cometer el principal error, ¿no? Y también de parte de nuestra iglesia, que tenemos muchos insumos para poder hacerlo. Bien lo mencionábamos que en la red existen muchos actores que son eclesiales, organizaciones de sociedad civil, pero también en la misma iglesia, como parte de su dimensión real, uno de los llamados nosotros como hermanos y como hermanas es la pastoral social misma, a través de la pastoral social, en donde se puede hacer réplica de este llamado del Papa Francisco, que es muy claro y que es un llamado a la conversión. Él menciona la conversión ecológica justamente, y es un llamado muy fuerte porque es una crítica para todos nosotros, no es una crítica únicamente para los gobiernos, no es una crítica únicamente para organizaciones, sino que es una crítica en general para todos, para que entendamos, si no cambiamos nuestras prácticas, vamos a generar que la vida en nuestra tierra, en nuestro planeta, en nuestras comunidades, sea totalmente insostenible. En este aspecto creo que tiene que ver mucho, nuestra forma de pensar y de relacionarnos con nuestros seres humanos, pero también con este ser viviente que es el ecosistema, que es el medio ambiente, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ver eso que usted nos está señalando, que es vida, ¿verdad? Y que de esa vida depende también la nuestra y la de las futuras generaciones. Yo cuando hablo de este tema traigo a colación el ejemplo de mi mamá, que es una mujer de casi 88 años, que cómo se empeña en reciclar, por ejemplo, las cosas, separar el cartón en la basura, separar las cosas que pueden ser reutilizables y darlas así ya ordenadas para que puedan ser reutilizadas, ¿verdad? No solo tirar y reutilizar las cosas. Antes se reparaban las cosas, ahora solo se botan y se genera más basura, ¿verdad? Como que son cuestiones de pensamiento y de compromiso. Significa más trabajo, porque es más fácil para usted solo botar y botar, ¿verdad? Como hablábamos fuera de cámara, dónde deposito la basura, ¿verdad? Estoy comiendo una cuestión que tiene una bolsa plástica y solo la arrojo a la tierra. Después esto se la lleva a la correntada de agua y va a parar al río, al lago, al mar, y eso que produce contamina y por tanto mata la vida que hay en ese ecosistema, ¿no? Claro, Ilse, y hay otra cosa también que agregar a lo que usted mencionaba, y es que este cambio de prácticas nosotros no lo podemos pensar de hoy para mañana. Imaginémonos que ha sido algo que han sido décadas enteras, por decirle siglos enteros, en los cuales hemos vivido con esta forma de vida hasta cierto punto destructiva, y pensar que de la noche a la mañana vamos a cambiar esas prácticas es algo imposible en términos de incidencia social y en términos de desarrollo. Para pensar en un desarrollo integral en el tema ambiental, tenemos que pensar en verdaderos procesos, y yo creo que eso de procesos y esa palabra riñe mucho con la modernidad líquida que vivimos, que queremos un resultado de aquí para mañana, y si no vemos ese resultado de aquí para mañana, pensamos que no está funcionando. El cambio de prácticas es justamente un proceso larguísimo, por el cual tenemos que empezar hoy, definitivamente, porque si pensamos iniciar este proceso de aquí a que finalice el año, prácticamente estamos diciendo que de aquí a 10 años, que es prácticamente lo que duran estos procesos de concientización, de cambio de prácticas, se va a seguir dañando toda la biodiversidad de una forma desproporcionada, y lógicamente la vida
empieza a ser, si bien es cierto, hoy ya lo es de forma grave, pero imaginémonos de aquí a 5 o 10 años, sería prácticamente un desastre que no me quiero imaginar. Entonces, ese cambio de prácticas en cada uno de nosotros debe empezar desde hoy, y justamente para ser pensado de que empecemos a ver ese cambio, no el día de mañana, sino que de aquí quizás a 5, quizás a 10 años, pero tenemos que empezar justamente hoy para poderlo ver lo más pronto posible, porque nuestra biodiversidad, el medio ambiente no puede seguir esperando que nosotros sigamos destruyendo. Entonces creo que ese también es un punto muy importante, porque quizá de repente uno puede pensar, bueno, yo ya estoy haciendo bien las cosas, pero yo no veo que exista ningún cambio, porque realmente son elementos que nos van a llevar mucho tiempo, y como justamente nos va a llevar mucho tiempo, es que hay que empezar lo más pronto que se pueda. Y lo más pronto es ya, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo pensando en las futuras generaciones y en que podamos desde ya, en esas nuevas vidas que van surgiendo, esas niñitas, esos niñitos, estos puntos de vista, estos compromisos, el aprender a relacionarse de una manera diferente que nosotros los adultos lo estamos haciendo. Y muchas veces yo he conocido personas que dicen, ese niño o esa niña me ha enseñado, y como que le motiva a cambiar, ¿verdad? Porque también acordémonos que las niñas y los niños en el grupo familiar es la primera iglesia doméstica, la primera escuela, ¿verdad? Ahí es donde aprenden las buenas o las malas conductas. Entonces, del adulto, de usted, mamá, de usted, papá, depende, ¿verdad? Que su niña y su niño también vaya generando prácticas que le van a dar vida en un futuro. Y lo mismo para nuestra vida presente. Así que bueno, dejamos esa inquietud a nuestra teleaudiencia para que reflexionemos en qué estamos haciendo con la casa común, con esta tierra tan hermosa que Dios creó para cada una y cada uno de nosotros. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Ilse, muchas gracias, y nuevamente un saludo para todos quienes nos acompañan, e invitarlos justamente a entrar en esta línea de la conversión ecológica. Excelente. Gracias, Julio. Gracias a ustedes también que estuvieron pendientes de este espacio. Esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición y que generen ustedes un compromiso que nos permita empezar a cuidar esta creación de Dios, estos bienes que Dios nos ha dado, estos hermanos, agua, tierra, plantas que nos ha dado para la vida. No son solo para usarlos, sino que también para cuidarlos. Será hasta el próximo programa, si Dios lo permite. Lumen Gentium, hasta entonces.